Hola y bienvenidos a este primer video del canal LabWay. Mi nombre es Luis y abordaremos muchos casos de estudios aplicados a la industria, tanto prácticos como teóricos, e iremos desde lo más sencillo a lo más difícil. Así es que sin más, empecemos. Bueno, para esta oportunidad tocaremos el tema de estadística, específicamente acerca de las cartas de control, en este caso aplicados a la lectura de datos tomados dentro de la industria azucarera, los cuales son los grados Brix. El ejercicio nos plantea lo siguiente: elaborar una carta de control para las mediciones de grado Brix, tomados durante la etapa de clarificado para la determinación de la estabilidad del proceso e identificar resultados anómalos. En la tabla podemos encontrar 24 lecturas tomadas dentro de un espacio de diferentes fechas con sus respectivas lecturas tomadas en grados Brix. Ahora, dentro de la industria y dentro de muchos procesos, estamos acostumbrados a la toma de datos, ya sea a través de diferentes análisis o diferentes mediciones, pero la gran diferencia radica en el procesamiento de estos datos para la toma de decisiones. En base a eso, vamos a desarrollar este ejercicio. Primero vamos a tocar una pequeña reseña sobre lo que es el proceso del azúcar. En este caso podemos visualizar el diagrama del proceso de la extracción del azúcar, ¿no? Desde la caña pasando por las etapas de molienda, sulfitación, encalado, calentamiento, la clarificación, la evaporación, la cocción, cristalización, secado, bueno, y como última etapa el envasado del azúcar. Dentro de todas estas etapas, donde radica mayor énfasis en cuanto a la lectura de los datos, va a ser la etapa de clarificación, donde vamos a ver la variación de los grados Brix presentes en el jugo clarificado. Es importante también mencionar qué son los grados Brix. Miden el cociente total de sacarosa en un líquido. Por ejemplo, una solución de 25 grados Brix tiene 25 gramos de azúcar por 100 gramos de líquido. O dicho de otra manera, hay 25 gramos de sacarosa y 75 gramos de agua en los 100 gramos de solución. Luego, vamos a ver específicamente acerca de los gráficos de control. Como indica la presentación, nos dice que la primera etapa tenemos que definir el tipo de gráfico a usar en base a la información que se tiene. Primero, el gráfico de control es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la variabilidad de un proceso. Consiste en valorar si el proceso está bajo control o fuera del mismo, en función de unos límites de control estadísticos calculados. Esta variabilidad de los procesos puede ser debida a causas aleatorias, la cual puede ser por medio de la variabilidad propia de la materia prima o variabilidad de la maquinaria, también conocidos como causas inherentes. Luego tenemos las causas asignables o especiales, las cuales son causas irregulares, que habrá que eliminar corrigiendo la causa. Para eso se requiere un análisis previo. Cabe mencionar que un proceso que opera solo con causas aleatorias o inherentes nos dice que está bajo control estadístico. También es importante mencionar los tipos de errores que generan las causas de variación, dentro de los cuales tenemos tres. El error aleatorio, el cual es inherente al proceso a causa de la materia prima o variabilidad de la maquinaria. También tenemos lo que es el error accidental, lo cual se debe a la condición humana, debido a que dentro de los procesos
siempre vamos a tener variaciones debido a personal nuevo, a personal no capacitado y a errores propios que pueden existir por exceso de confianza, por ejemplo. También tenemos lo que son las condiciones ambientales, los cuales básicamente se deben a fluctuaciones, por ejemplo, de temperatura, de humedad, cambios en el entorno que perjudican la medición. Luego tenemos finalmente el error sistemático. Este error sistemático se debe básicamente a las condiciones instrumentales. En otras palabras, a descalibración de equipos. Cuando se estudian características medibles, se construyen los gráficos de control por variables. Y si la característica no es medible, numéricamente se utilizan los gráficos de control por atributos. Lo que nos dice el gráfico que estamos viendo es que los gráficos de control se clasifican en dos, por variables y por atributos. Cuando se estudian características medibles, se construyen los gráficos de control por variables. Y si la característica no es medible numéricamente, se utilizan los gráficos de control por atributos. Cabe mencionar que si el resultado de la condición medida se puede representar numéricamente, pues usaremos lo que es por variables. Pero si el resultado de la condición medida no se puede representar numéricamente, pues entonces usaremos lo que son los gráficos de control por atributos, el cual básicamente nos va a decir en pocas palabras, si pasa, no pasa, si es positivo o negativo, si es aceptado o no aceptado. Dentro de los gráficos de control por variables vamos a encontrar cuatro. El primero sería el gráfico de medidas individuales, el cual eh, nos dice que va a realizar el análisis de las lecturas tomadas de forma individual en un determinado espacio de tiempo. Ejemplo, una sola lectura de grado Briggs tomados a una hora determinada o un día determinado, ¿no? No se van a desarrollar subgrupos dentro de las medidas individuales. Con respecto al gráfico de medias y desviaciones y gráfico de medias y recorridos, pues existe una gran diferencia con respecto a los individuales, el cual nos dice que se van a tomar diferentes muestras en un determinado tiempo o una determinada hora o un determinado minuto, y este a su vez va a ser replicado durante un espacio de tiempo mayor. Voy a tener una gran cantidad de lectura de datos con respecto al primero. La gran diferencia que existe entre un gráfico de medias y desviaciones y un gráfico de medias y recorridos, pues va a ser el tamaño del subgrupo, que puede variar entre 2 y 8 unidades de muestras en el de recorridos, aunque el tamaño podría ser como máximo hasta de 10. Sin embargo, la recomendación es usarla con 4 o 5 por subgrupo. Con respecto al de desviaciones, pues se van a usar una gran cantidad de datos, mayores a 10 unidades de muestra. Estos tres están determinados a través de los límites inferiores y superiores por medio de tres desviaciones estándar arriba y hacia abajo. Con respecto a los gráficos de control QSUM y EWMA, nos van a apoyar para poder identificar variaciones que sean menores a dos desviaciones estándar, que son en este caso más ajustados. Con respecto a los gráficos de control por atributos, estos básicamente nos van a ayudar para lo que son variables cualitativas. En este caso, como les mencioné, del grado de pasa o no pasa. En primera instancia tenemos a los gráficos para la proporción de defectuosos, de artículos defectuosos. ¿Ok? El gráfico para el número de defectuosos también identificado como NP. Luego tenemos los gráficos para el número de defectos. Ojo, número de defectos a través de la letra C. Y finalmente tenemos lo que es el gráfico para el número de defectos por unidades. Ahora, para poder avanzar, tenemos que identificar
qué tipo de datos nosotros tenemos. Obviamente, al ser grados BRICS, son datos numéricos, pues nos vamos a situar en los gráficos de control por variables, dentro de los cuales eh, vamos a escoger a cuál de esas 4 subclasificaciones pertenece. Ahora, según la gráfica que vimos, son lecturas puntuales a una determinada fecha, los cuales nos dicen básicamente que son datos individuales, no forman subgrupos. ¿Cómo lo identificamos? A través de la clasificación de la tabla que hemos presentado anteriormente, en la cual pudimos ver una sola lectura en una determinada fecha. Si en esa determinada fecha nosotros hubiésemos tenido más de una sola lectura, no sé, 2, 3, 4, 5 lecturas, estaríamos hablando de un gráfico de medias y recorridos, debido a que la toma de muestras ha sido más grande en esa determinada fecha, ¿ok? Pero solamente tenemos un dato, por lo cual vamos a hacer uso del gráfico de medidas individuales. Para la solución de este ejercicio haremos uso de un software estadístico muy potente, el cual es el Minitab. Bueno, este es el entorno de Minitab. Como pueden ver, ya en la parte inferior he podido colocar la información de la tabla que les había mostrado inicialmente, lo cual indica el día, el mes en que se tomó la medida y el resultado propiamente dicho. ¿Ok? Ahí están los 24 datos. Ahora nos toca analizar esta información en función a la data proporcionada inicialmente con respecto a los conceptos de cartas de control. Entonces nos iremos a la parte de estadísticas, gráficas de control, y buscaremos en este caso cuál es nuestra clasificación que nos corresponde. En este caso, como pueden ver, podemos apreciar lo que son las gráficas de variables para subgrupos. En este caso no nos corresponde esta clasificación, por lo cual tendremos que irnos para valores individuales. Dentro de valores individuales podemos encontrar en este caso el que nos corresponde, datos individuales y rango móvil. Acá hay una pequeña reseña de todas formas para saber si estamos en el camino correcto, ¿ok? El cual nos dice monitorear la media y la variación, rango móvil, del proceso cuando usted tiene datos individuales, ¿ok? Entonces le vamos a dar un clic acá. Nos va a salir esta ventana en el cual nosotros vamos a tener que ingresar en dónde, en el cual nosotros tenemos que decir en dónde se encuentra nuestra data a evaluar. En este caso se va a encontrar en la columna 3 con la nomenclatura de grados BRICS. ¿Ok? Una vez que lo tengamos ahí, vamos a encontrar diferentes opciones. ¿Ok? Básicamente para poner las etiquetas o los títulos, las escalas a las que vamos a usar. ¿Ok? De esta manera se los voy a enseñar. Por ahora no vamos a tocar esta parte. Solamente mencionar las opciones de este gráfico, dentro del cual vamos a encontrar etapas, pruebas, siendo pruebas el más importante. Ahora vamos a tocar la selección del primer punto, el cual nos habla sobre las desviaciones estándar desde la línea central. Nada más. En total existen 8. Los otros tipos se va a abordar en otro video porque requieren un tiempo determinado, que es más amplio, debido a que nos van a tocar temas sobre las tendencias, los cambios de nivel, la presencia de ciclos, sobre la variabilidad, si es mucha, si es poca, es un poco más amplio. Vamos a abordar el primer punto. El CAN nos va a indicar que en este caso se va a usar 3 desviaciones estándar, tanto hacia arriba como hacia abajo, para los límites de control. ¿Ok? Vamos a aceptar, igual forma aceptar. Y vamos a tener el siguiente gráfico.
Finalmente tenemos estas dos gráficas. Primero la representación del valor individual y luego del rango móvil. En el rango individual, pues nos van a señalar el gráfico, la media de los datos obtenidos, tanto como los límites inferiores y los límites superiores de control, basados en esas tres desviaciones estándar. Luego tenemos lo que es el rango móvil. El rango móvil es la diferencia, o cada punto es la diferencia entre la medición anterior con la siguiente. ¿Ok? La diferencia de estos dos puntos nos da la lectura de este primer punto. Y así sucesivamente para los demás. ¿Ok? Básicamente es la representación gráfica de los rangos entre punto y punto. En este caso de los 24 datos tomados. Los cuales asimismo tienen un rango móvil promedio, tanto como un límite de control inferior, superior. Ahora, vale mencionar lo siguiente. ¿Qué se interpreta de estos datos obtenidos? Cuando se representan los puntos hay que observar principalmente si estos caen dentro o fuera de los límites para determinar si el proceso está o no bajo control. Por ejemplo, si en X, ¿ok? Lo que es el valor individual, hay puntos fuera de control, mientras en el rango móvil no lo hay, significa que en el proceso se ha producido algo que alteró la característica que estamos analizando, en este caso, los grados Briggs. Como podemos ver, tenemos una lectura en el punto 15 y en el punto 24, los cuales nos marca en rojo. Si podemos acercar el cursor, podemos ver que en la lectura 15 nos dice que la prueba falló y en la lectura 24 también. Si quieren podemos ver también lo que nos dice este punto. Ok, el valor sí se encuentra dentro, 11.69. También es importante mencionar qué pasaría si fuese al revés. Si en el rango móvil hay puntos fuera de control, mientras en X no lo hubiera, significa que los datos presentan variaciones más dispersos de la característica que estamos analizando, aunque la media sea constante. Por lo cual, con respecto al gráfico de valor individual, podemos hablar de estabilidad de proceso. Y con respecto a la gráfica de rango móvil, estaremos hablando de la dispersión de los datos tomados. Los dos van muy de la mano para poder realizar el análisis de proceso. Con respecto a la primera gráfica, la cual nos dice que se ha producido algo inusual que alteró la medición de estos datos, asumamos por practicidad que los resultados obtenidos en el punto 15, tanto como en el punto 24, tienen una causa raíz ya identificada, que en este caso sería por factor humano, ya que los datos en esos dos puntos, según la tabla, si lo pueden revisar luego, el valor es de 10.82, ¿ok? Es igual, es idéntico. Por experiencia podemos asumir que fue un copy-paste de esa misma lectura, tanto en el 15 como en el 24, por un personal X, o también puede ser atribuido a un mal empleo del equipo a medir, en este caso un refractómetro. Cualquiera que fuese los dos casos, en este caso podríamos nosotros prescindir de estos datos. En base a esto, vamos a realizar una actualización de estos datos, ¿ok? Le damos clic derecho en la parte superior izquierda de la ventana de las gráficas para poner la actualización automática, ¿ok? Una vez puesto esto, nos vamos a los resultados de las pruebas. Una vez hecho esto, nos iremos a las tablas. Entonces ubicaremos los puntos 15 y punto 24. Ok, esta de acá lo vamos a eliminar. Y el punto 24, que ahora sería el 23, de igual forma. Ok, entonces nos iremos a la gráfica. Como pueden ver,
La secuencia de los puntos dentro de los límites de control se encuentran de color azul, ¿ok? Diciéndonos o portándonos la información de que ahora sí nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico, con una variabilidad propia del proceso o inherente al proceso. De igual forma, en el rango móvil existe una modificación de los puntos, pero los cuales todavía se encuentran de igual forma dentro de los límites de control. Entonces, en base a lo explicado, nosotros podemos realizar más que simplemente una toma de datos, poder realizar un análisis correcto de estos datos para poder analizar correctamente cada dato tomado y poder tomar acciones y realizar mejoras dentro de nuestra línea productiva. Bueno, esta sería la solución con respecto a este primer ejercicio. Espero haya sido lo suficientemente didáctico para poder ser entendido. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete a este canal Black Way. Choose to Know para poder tener acceso a las notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias y adiós.